¿Cómo están? Me presento, soy Cristian Tolosa, personal trainer internacional de la FBB y de la marca Olimpia, número de matrícula 33.221, y vamos a arrancar con el curso de farmacología deportiva. Aclaramos de entrada, esto no es un curso, es una clínica. En esta clínica lo que vamos a ver es información sobre la composición y la utilización de esteroides anabólicos, ¿ok? Bajo ningún punto de vista nosotros vamos a promover el consumo de estos esteroides, son sustancias dopantes. En este país, en Argentina, son ilegales, ¿sí? Pero sabemos que son de común uso, ¿sí? Que en el gimnasio siempre hay alguien que vende, siempre lo consiguen por algún lado, por el mercado de izquierdo o inclusive hasta veterinario. Y uno termina cayendo en la tentación de que, mira, toma esto, ponete esto, mi amigo usó esto. Y uno consume o utiliza sin tener la información de qué es lo que se está poniendo en el cuerpo. El objetivo de este curso, de esta clínica, básicamente es eso, ¿sí? Que vos sepas la composición pro y contra de cada sustancia. Ya después, como una persona adulta, vas a tener total decisión de qué hacer con tu cuerpo y tu salud, pero siempre con la responsabilidad de saber qué es lo que estás haciendo. ¿Ok? Chicos, vamos a arrancar. Siempre consultas, dudas, preguntas, los hacemos por el chat. El resto me escuchan a mí. ¿Ok? Vamos a compartir pantallita. Cualquier cosa, si se ve muy chiquito por el texto o lo que sea, lo pongo más grande y lo pueden ver sin drama, ¿sí? Pero si no tenemos ahí la vista compartida, me ven a mí y demás. ¿Estamos? Vamos a empezar. Clase número 1. Vamos a empezar por lo básico, que es la farmacología, ¿sí? La farmacología es la ciencia que se encarga del estudio de los fármacos, que son sustancias químicas utilizadas para prevenir, diagnosticar y tratar y aliviar enfermedades en seres humanos y animales. Esta disciplina se enfoca en comprender cómo interactúan los fármacos, que son el sistema biológico, y cómo afectan al organismo. La farmacología se divide en varias ramas, entre ellas tenemos la farmacocinética, la farmacodinamia, la toxicología, la farmacoterapia, la farmacognosia y la farmacoeconomía, cada una con sus diferentes descripciones. ¿Estamos? Lo voy a poner un poquito más grande porque acá tengo más cantidad de texto. Ahí estamos, así lo pueden ver tranquilos. Igual recuerden que este PowerPoint les va a llegar junto con el video de la clase grabada. Yo voy a ir haciendo resúmenes, nada más como para pasarlo un poquito por arriba. Después si lo quieren leer mucho más a detalle, lo pueden leer. Si no, la clase se nos va a hacer de 5 horas y no es la idea, ¿sí? Farmacocinética estudia cómo se absorben, distribuyen, metabolizan y eliminan los fármacos en el cuerpo. O sea, básicamente lo que estudia es cómo ese fármaco interactúa con el cuerpo humano. ¿Ok? La farmacodinamia se centra en el efecto de los fármacos en el cuerpo y cómo interactúan con el sistema biológico como receptores celulares y enzimas. O sea, básicamente cómo actúan sobre tus unidades motoras. La toxicología analiza los efectos adversos, digamos las contraindicaciones de los fármacos y otras sustancias químicas en el organismo, así como dosis tóxicas, ¿sí? O sea, digamos hasta el mínimo permitido y después lo demás sería como sobredosis, y los mecanismos de toxicidad. La farmacoterapia se refiere al uso clínico, ¿sí?, de los fármacos para tratar enfermedades específicas. Acá ya estamos hablando de medicamentos, ¿ok? Los farmacólogos clínicos trabajan en conjunto con médicos para seleccionar y administrar medicamentos a pacientes, ¿ok? La farmacognosia estudia las propiedades de las sustancias naturales utilizadas en la medicina, como hierbas medicinales y productos de origen animal. De hecho, hay varios medicamentos que no son a base de química, sino son síntesis de algunos raíces, hojas o plantas, como la medicina natural tradicional que existió toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, la yoimbina, ¿sí?, es un fármaco que se usa para trabajar la impotencia eréctil, ¿sí? Y es no más que el polvo de una raíz. ¿Ok? Seguimos. Farmacoeconomía examina los costos y beneficios de los tratamientos farmacológicos, bueno, básicamente de lo que viven las farmacéuticas, ¿verdad? Incluyendo la eficacia, seguridad, el impacto económico de los medicamentos en la atención médica. Farmacología desempeña un papel fundamental en la investigación y desarrollo de los nuevos medicamentos, así como la seguridad y eficacia de los tratamientos existentes, etc. ¿Cómo funciona esto? La farmacología, la farmacocinética, como entre el fármaco
pasa por sistema digestivo y luego la distribución, ¿sí? A dónde se dirige, por dónde se transporta, cómo entra en el cuerpo, ¿sí? Cuál es la vía de absorción, cómo metaboliza, ¿sí? Si en el hígado o en qué otra parte del cuerpo, y luego cómo se excreta, ¿sí? Eso es el estudio de la farmacocinética. La cinética de eliminación, ¿sí? Es una vez que yo acá lo tengo en dos cuadritos, ¿sí? Acá tengo una línea de tiempo y el efecto máximo, ¿sí? De concentración que puede llegar a generar un fármaco, ¿ok? Tenemos por A, B y C. En el caso de algunos que son de alta toxicidad, el impacto metabólico, ¿sí? La concentración en un periodo de tiempo corto es muy alta, rosa, ¿sí? Pasa la barrera de lo tóxico y luego baja rápidamente. Después tenemos otros que tenemos de menor toxicidad que duran más tiempo en el organismo, ¿sí? Con digamos, un efecto bastante más suave. El efecto terapéutico es un efecto esperado del medicamento, razón por la cual se administra el medicamento. O sea, si yo tengo un tipo de enfermedad, dolencia o lo que sea, ahí me van a dar un medicamento que contrarreste, ¿sí? O que me sane, me cure de ese mal que yo tengo. El efecto tóxico es el efecto indeseado, generalmente consecuencia de una dosis en exceso, por lo tanto, es dependiente de la dosis. Ahora, los esteroides androgénicos, anabólicos, ¿sí? Que sería la forma correcta de definirlo, se lo define por dos maneras. Primero, lo que sería anabólico. Anabólico o el anabolismo es un proceso natural del cuerpo, ¿sí? Digamos que lo que vos conocés como tu metabolismo, que es a la velocidad, ¿sí? Que tu cuerpo hace procesos, se divide en dos, en anabolismo y en catabolismo, ¿ok? El anabolismo es el crecimiento y desarrollo de un tejido. Uno lo vincula directamente con el músculo, ¿ok? Es decir, para el desarrollo del músculo. No, en realidad de cualquier tejido del cuerpo, ¿sí? De hecho, si vos, por ejemplo, aumentás tu porcentaje graso, engordás, ¿sí? Lo que estás anabolizando es tu tejido adiposo, ¿sí? Se está anabolizando, se está creando más tejido adiposo. Si vos te estás curando porque te cortaste la piel o lo que sea, ese tejido cutáneo se está anabolizando porque se está regenerando y se está desarrollando. ¿Ok? Entonces, digamos que el anabolismo es el desarrollo de un tejido. Por lo opuesto, el catabolismo es la destrucción de un tejido. Repito, uno lo vincula con el músculo. O sea, si pierdo músculo, lo estoy catabolizando. Pero si perdés grasa corporal, también la estás catabolizando, ¿sí? O sea, el entorno anabólico o el entorno catabólico son dos ramas de lo mismo que es el metabolismo. ¿Ok? La velocidad metabólica se refiere a la velocidad a la que estos procesos se dan. Cuánto tardás en crear un tejido y cuánto en destruirlo, ¿sí? Cuándo es que una va con la otra y que de por sí una necesita de la otra. ¿Ok? Vamos a desarrollarlo un poquito más esto antes de seguir con esto de cómo es que el esteroide afecta a esto directamente. A ver, yo no puedo anabolizar si antes no catabolice. ¿Ok? ¿Cómo sería esto? Vos cuando estás en el gimnasio, vos no estás creciendo. Cuando vos entrenás, cuando vos estás esforzándote, que generas el daño muscular, tu cuerpo se está rompiendo, ¿sí? Tus músculos generan microdesgarros, ¿ok? Por la tensión, por el desgaste, por lo que sea, se van generando microdesgarros sarcoméricos. El sarcómero es la unidad más chiquita de un músculo, ¿sí? O sea que básicamente sería como para que te des una idea, como una quebrajadura en un pelo, a ese nivel, o sea, así de pequeñito es, ¿ok? Cuando ese músculo está catabolizado, ¿sí? Que ya se destruyó, que se rompió esa fibra muscular, es con la alimentación que mi cuerpo recibe nutrientes, recibe materiales, ¿sí? Y en el descanso es donde empieza la reparación. Es ahí donde arranca el proceso anabólico, ¿ok? No en el gimnasio. Yo en el gimnasio catabolizo, ¿sí? Es en el descanso cuando empiezo a anabolizar. ¿Estamos? Si entendemos esto, ya es algo más ameno para entender todo lo que viene después, ¿ok? ¿Qué papel va a jugar el esteroide? El esteroide lo que va a hacer es acelerar este proceso, ¿sí? Lo acelera a proporciones dependiendo del esteroide, la combinación, la sinergia que haga y demás, bíblicas, ¿ok? O sea, se puede generar muchísimo, acelerar muchísimo ese proceso desde diferentes puntos, ¿sí? No es que todos van por la misma vía, cada
tipo de esteroide va a tener un efecto distinto en el organismo, una sinergia diferente y un efecto diferente. ¿Ok? Claro está que yo voy a estar potenciando ese desarrollo físico con sustancias químicas. ¿Ok? Las sustancias químicas casi siempre derivan de las hormonas, ¿sí? Generalmente de la testosterona, aunque hay otras hormonas que también sirven como sustancias esteroides, pero básicamente de la testosterona. Yo le estoy dando más cantidad de testosterona al cuerpo que la que mi cuerpo fabrica por sí solo, ¿sí? Hola Pablo, ¿qué tal? Que la que por sí solo. Entonces eso en algún momento me va a generar algún efecto, ¿ok? Ya vamos a hablar de lo que es el eje hormonal, de cómo afecta el eje hormonal y demás, o sea, vamos a ver absolutamente todo en estas 3 clases, ¿sí? Pero por lo menos la primera premisa de cómo funciona quería que la tengas más o menos en claro, ¿sí? Seguimos. Esteroides, características, estructura, funciones y clasificaciones, ¿sí? Los esteroides son lípidos, grasas, ¿sí? Son grasas, por algo cuando vos vienen las presentaciones inyectables, ¿sí? La gran mayoría son oleosas, ¿sí? Son en aceite. ¿Estamos? Y se clasifican como tales porque son compuestas por hidrofóbicos, por ende, son insolubles en agua. ¿Ok? A diferencia de otros lípidos conocidos, los esteroides están compuestos por un núcleo de 17 átomos de carbono formados por 4 anillos fusionados o entrelazados nombrados con la letra A, B, C y D respectivamente. ¿Sí? Acá tenemos A, B, C y D, ¿sí? 4 anillos. Básicamente es la misma estructura atómica que la testosterona, ¿sí? El término esteroide fue introducido por Callow en 1936 para referirse a un grupo de compuestos que incluía los esteroles, las saponinas y los ácidos biliares, las hormonas sexuales y los cardiotóxicos. Cientos de esteroides se encuentran en las plantas, animales y hongos. Todos derivan de una misma molécula llamada ciclopentanoperhidrofenantreno. Estos nombres los detesto, son así de largos. Esterano o gonane, ¿sí? Gonane quiere decir, a ver, porque viene de gónada, ¿sí? La gónada es la glándula sexual, ¿ok? En el caso de los hombres, testículos. En el caso de las mujeres, los ovarios, ¿ok? Estas moléculas son las que aportan los 4 anillos, 3 de los cuales están formados por 6 carbonos, cada uno llamado ciclohexano, ¿sí? Hexano porque es de 6. Y el último de ciclopentano, ¿sí? Este último es de 5, el ciclopentano. El colesterol es el esteroide de mayor importancia biológica, ¿sí? ¿Por qué el colesterol? Toda molécula, toda hormona, ¿sí? Toda hormona, sobre todo las hormonas sexuales, tu cuerpo las va a fabricar a partir del colesterol, ¿ok? Por eso es que cuando las personas entran en ciclos, ¿sí? Que están todo el tiempo o ciclos continuos, si se hacen algún chequeo de sangre, ¿sí? O lo que sea, tiende a dar el colesterol alto, ¿sí? Es un efecto que es normal. Cada vez que vos te haces un análisis de sangre, te va a dar un colesterol alto, ¿ok? Pero porque tu nivel de colesterol eleva por fabricar nuevas hormonas sexuales, ¿sí? Es el precursor de la vitamina D, ¿ok? O sea, vieron que dicen que, por ejemplo, el sol, ¿sí? Te aporta vitamina D. Bueno, no es el sol, no es una ametralladora de vitamina D y que yo la paro de pecho, sino que el rayo ultravioleta del sol estimula la dermis, ¿sí? O sea, el ultravioleta estimula la dermis, ¿ok? El colesterol que tenés en grasa, en sangre, y eso segrega vitamina D al organismo, ¿ok? La progesterona, fíjate, estamos hablando de hormonas sexuales, ¿sí? Progesterona, testosterona, estrógenos, el cortisol, ¿sí? La aldosterona y las sales biliares. Forman parte de la estructura de las membranas celulares animales y participan en los sistemas de señalización celular, ¿sí? La interacción entre cada célula. Los esteroides naturales son sustancias sintetizadas por los organismos vivos que cumplen diversas funciones.
En el ser humano, algunos esteroides forman parte de las membranas celulares, donde cumplen funciones relacionadas con el grado de fluidez de la membrana, otros actúan como hormonas y otros participan en la emulsión de las grasas en los procesos digestivos. O sea, que no todos los esteroides a base de cortisol generan anabolismo, ¿sí? Sino que están hechos también para diferentes funciones corporales naturales. Características de los esteroides. Cuando se habla de esteroides, muchas personas lo relacionan con la ayuda ergogénica, o sea, con el hecho del crecimiento, trampa o ventajas injustas. Esta asociación tiene que ver con el uso de un tipo de esteroide para aumentar la masa muscular, muy utilizado por los atletas. Este tipo de esteroides se denomina esteroides anabolizantes andrógenos. Ahora vamos a ver por qué se categorizan así. Si bien estos esteroides naturales y algunos sintéticos cumplen la función de fomentar el crecimiento y desarrollo de la masa muscular esquelética, los esteroides cumplen con muchas otras funciones y tienen un extenso uso en el campo de la farmacología. Los esteroides se utilizan como antiinflamatorios en procesos que afectan las articulaciones, en el tratamiento anticanceroso como la premedicación justo antes de la quimioterapia, forman parte de algunos fármacos utilizados para el asma bronquial. Los anticonceptivos orales son hormonas esteroideas, se usan localmente para tratar los eczemas de la piel, etc. ¿Sí? O sea, digamos que no todo esteroide va a estar vinculado al crecimiento muscular. ¿Sí? Los esteroides son derivados de la bueno, todo lo que dijimos hoy, no vamos a nombrar todo el nombre completo de nuevo porque sería imposible para mi lengua, al que se le añaden algunos grupos funcionales y una cadena lateral de carbono de 17. Los grupos funcionales son grupos hidroxilos, metilo, carboxilo o carbonilo, entre otros. En algunos esteroides se añaden dobles enlaces. La longitud y la estructura de la cadena lateral hace la diferencia entre los distintos esteroides. Los esteroides que poseen grupo funcional hidroxilo, ¿sí?, se clasifican como alcoholes o son llamados esteroles. A partir de la estructura básica del esterano, con 4 anillos fusionados, 3 ciclohexanos nombrados con la letra A, B y C y un ciclopentano de 5, ¿sí?, nombrado por la letra D, se forman ciertas estructuras esteroides naturales y sintéticas. El ser humano, a partir del colesterol, se sintetizan 3 grupos hormonales. Los mineralcorticoides, ¿sí?, con aldosterona, los glucocorticoides con cortisol y las hormonas sexuales como la testosterona, estrógeno, progesterona, etc. El colesterol también se utiliza para la síntesis de la vitamina D y de las sales biliares. Los esteroides cumplen funciones muy importantes en diversas partes. El colesterol, por ejemplo, estabiliza las membranas celulares y participa de los mecanismos de señalización celular. Otros esteroides cumplen funciones hormonales y participan en procesos digestivos a través de las sales biliares. En el ser humano, las hormonas esteroideas son liberadas a la circulación, donde son transportadas hasta alcanzar los órganos diana. En estos órganos, tales moléculas... Bueno, a ver, vamos a resumir un poquito esto porque si no es un montón de texto. Básicamente, ¿sí?, nos está hablando de la diferencia que hay entre los que son los diferentes tipos de esteroides y cómo el cuerpo los va utilizando, ¿sí? Algunos, digamos, que están vinculados básicamente a la digestión, ¿ok? A la digestión. Cómo tu cuerpo procesa la glucosa, la digestión de las sales biliares, ¿sí?, la bilis, ¿sí?, que se mezcla con los jugos gástricos y demás. Hay otros que van a tener que ver con el tema de la presión arterial. Vamos a tener otros que van a tener que ver con el pasaje de óxido y dióxido de carbono en lo que es bronquios, ¿sí? Diferentes tipos y además las comunes que van hacia la testosterona y células sexuales, ¿ok? Síntesis de la testosterona. La testosterona se produce a partir del colesterol, de las células de Leydig, bajo la influencia de la hormona luteinizante, ¿sí? Las enzimas rompen cadena lateral del colesterol en dichas células para formar pregnenolona. Otras enzimas contribuyen al desarrollo de una serie de pasos biosintéticos para transformar la pregnenolona, en definitiva testosterona. El hígado sintetiza el colesterol para suministrar el nivel mínimo requerido para usarlo por la membrana de las células para producir estrógenos, testosterona y esteroides. El colesterol es el precursor de todas tus hormonas sexuales y esto incluye la principal hormona masculina, la testosterona, ¿sí? Acá tenemos en este cuadrito
cómo es que esto funciona, ¿sí? Colesterol, deriva de testosterona, y a su vez la testosterona tiene tres efectos. Primero, la DHT, testosterona libre, y sobre el estradiol, ¿sí? La acción simplificada de la 5-alfa reductasa es la DHT de hidrotestosterona, ¿sí? Acción directa sin enzimas, directamente testosterona, y acción diversificada en aromatasa, que es el estradiol, ¿sí? Esto va a tener incidencia en huesos, próstata y protector endotelio. Digamos que esto, cuando el estradiol, ahora lo vamos a ver como efectos secundarios y adversos, ¿sí? Cuando está alto, digamos, promueve hormonas opuestas para nivelar, ¿sí? Digamos, lo que es el eje hormonal. Que es lo típico de cuando tengo testosterona muy alta, mi cuerpo va a segregar la hormona opuesta, ¿sí? Que es el estrógeno, lo cual va a aromatizar otras glándulas, generando la famosa ginecomastia, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente es por este lado, por el estradiol, ¿sí? Que es lo que afecta este tipo de afecciones. Los andrógenos. Los esteroides andrógenos son sustancias sintéticas que se relacionan con las hormonas sexuales masculinas, especialmente la testosterona. Estos compuestos promueven el crecimiento de los músculos y el desarrollo de las características sexuales masculinas, pero también pueden producir otros efectos. Los esteroides anabólicos androgénicos se fabrican en forma artificial y se definen como derivados sintéticos de la testosterona. A ver, ¿por qué dijimos que eran esteroides anabólicos androgénicos? Son por los dos efectos que tiene cada uno de estos compuestos. Digamos, como dijimos hoy anteriormente, lo que es anabólico quiere decir que tiene incidencia directa sobre la parte del anabolismo del cuerpo, del desarrollo de un tejido, ¿ok? O sea que esa sustancia va a potenciar el efecto anabólico que tiene mi organismo natural, ¿ok? O sea, mi efecto natural. Dijimos anabolismo, dijimos catabolismo, bueno, incide sobre el anabolismo y lo acelera, lo potencia, ¿ok? Ahora, el androgénico, eso tiene que ver en cómo va a tener un impacto directo sobre mis hormonas, ¿ok? Cómo va a tocar mis hormonas. ¿Estamos? ¿De qué manera las va a afectar? Si las va a alterar, si las va a potenciar, si las va a minimizar, ¿ok? Cómo afecta directamente a mi eje hormonal. Cada uno de estos valores, el anabólico y el androgénico, se definen por un número, ¿ok? Que eso lo vamos a ver, es un número proporcional, 50-50, 40-60, inclusive a veces supera el 100%. Por ejemplo, vamos a tener esteroides anabólicos, siempre hablamos anabólico, androgénico en ese orden, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, que me dice 50-50, es 50 anabólico, 50 androgénico. Si veo que me dice 40-60, es 40 anabólico, 60 androgénico, ¿ok? Siempre mantiene el orden. ¿Estamos? Si me dice 10-90, es 10 anabólico, 90 androgénico. Si siempre es anabólico primero, androgénico después. ¿Estamos? Eso ténganlo súper en claro. Seguimos. Acá tenemos los valores, ¿ok? Testosterona, testosterona libre, DHT, dihidrotestosterona, ¿sí? El estradiol, bueno, y diferentes hormonas, como yo lo voy a tener libre en el cuerpo, ¿ok? Estos son los valores, digamos, que se tienen que medir de manera natural, sin ningún tipo de incidencia. Si yo me hago un análisis, por ejemplo, de sangre, estos son los valores que me deberían dar de forma natural. Entonces, anabólicos, androgénicos. Las sustancias androgénicas y anabólicas son esteroides que afectan al tejido del cuerpo. Los androgénicos promueven el desarrollo de características sexuales secundarias, ¿sí? En los varones. Las sustancias anabólicas favorecen el crecimiento de los músculos y los huesos. Ahora, características sexuales secundarias en los varones, ¿sí? Esto quiere decir que son los que nos dan nuestros rasgos masculinos. El desarrollo de la nuez de Adán, el vello facial, el desarrollo del pene, testículos, etcétera, ¿ok? Son los mismos efectos, ¿ok? Que en la mujer también se pueden llegar a dar si los esteroides que consumen son altamente androgénicos. Recordemos que lo androgénico, lo andrógeno, ¿sí? Tiene que ver con los caracteres sexuales masculinos. Mientras más andrógeno, ¿sí? Más caracteres sexuales masculinos vamos a desarrollar, ¿ok? Que es ahí cuando las mujeres utilizan excesos de dosis o utilizan
esteroides que no están pensados o que no están desarrollados para la mujer. De hecho, ningún esteroide anabólico, ningún científico se puso a pensar en desarrollar algo para el uso femenino, ¿sí? Siempre fue pensado para el uso masculino. Solo que la mujer, al entrar en el mundo del culturismo, al entrar en el mundo del fitness y demás, empezó con este consumo, entonces empezaron a utilizar algunas sustancias con mayor valor anabólico y menor valor androgénico, ¿sí? De hecho, al día de hoy existen solamente 4 sustancias que son los que las mujeres pueden usar, ¿sí? Con el más mínimo efecto androgénico. No existe ningún esteroide anabólico que sea 100% anabólico, 0% androgénico. No existe, ¿sí? Todos en algún punto podemos encontrar, no sé, un 90-10, un 98-2, pero siempre va a haber algún porcentaje que va a tocar lo androgénico, ¿sí? Repito, hoy por hoy solo existen 4 sustancias. Vamos a tener, creo que en la clase 2, la clase de mañana, vamos a tener un bloque dedicado al esteroide para la mujer, ¿ok? Pero más o menos como para que tengan esa noción de lo importante que es este valor androgénico, ¿ok? Ahora, habrán escuchado hablar alguna vez del éster, ¿sí? ¿Qué es el éster? El éster tiene que ver a cuántos átomos de carbono va a tener cada una de estas sustancias, ¿sí? Por ejemplo, es muy común en la testosterona, por ejemplo. Testosterona, yo uso testosterona. Ok, ¿qué es testosterona? Enantato, propionato, sustanón, ¿sí? O sea, diferentes tipos de nombres. ¿Estamos? Esto tiene que ver con la cantidad de átomos de carbono que tiene. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedas ver. ¿Y por qué esto es importante? Acá tengo el primer prefijo, que es lo que va por delante de cada sustancia, ¿sí? Voy a tener el meta, ¿sí? El eta, el propa, el buta, el penta, el hexa, el hepta, ¿sí? Esto quiere decir la cantidad de átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, hasta 12, ¿ok? En su nombre vamos a tener el formato, el acetato, propionato, butirato, velarato. Acá, ver, no todos existen en Argentina, pero son los que están, ¿sí? Carbonato, enantato, cipionato, ¿sí? Nonoato, decanoato, un decanoato y el laurato, que es el de 12, ¿ok? Mientras más átomos de carbono tenga, ¿sí? Mayor va a ser su duración de la vida media, ¿ok? Yo no sé si ustedes lo pueden ver bien, igual recuerden que, lo vuelvo a repetir, este PowerPoint lo van a tener para ustedes y lo van a poder directamente a este cuadrito y lo van a ver, ¿sí? Mientras más cantidad de átomos de carbono tenga, mayor duración va a ser de la vida media, ¿ok? La vida media, ¿qué es la vida media? La vida media es el tiempo que tarda la sustancia en hacer su pico de efecto y luego paulatinamente empieza a decaer, ¿sí? La aplicación o el consumo de dosis, ¿sí? De cada esteroide, ya sea diario, sea semanal, sea del tiempo que sea, tienen que ser aplicados sobre la vida media, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo lo aplico cuando hace este efecto y empieza a caer, yo me doy otra dosis que nuevamente empieza a escalar el efecto. Mientras este va cayendo, este va subiendo. Cuando llega a la vida media, empieza a decaer, me vuelvo a aplicar y así yo mantengo el efecto lineal y constante hacia arriba, ¿sí? Mientras la dosis anterior que me apliqué empieza a bajar el efecto, yo me aplico una nueva y la dosis vuelve a ser ascendente, ¿ok? Por eso es importante entender la vida media. Estamos, por ejemplo, a ver, una de las más comunes, yo tengo el cipionato, ¿sí? El cipionato de testosterona. El cipio, como le decimos entre los pibes, tiene una vida media de 12 días, o sea, que la aplicación ideal, ¿sí? Sería cada 12 días, ¿sí? 12 días, aplico, 12 días, aplico, 12 días, aplico, ¿sí? Un sustanón, por ejemplo, ¿sí? El sustanón es una mezcla, no lo tengo acá, pero un sustanón es una mezcla de diferentes testosteronas. Voy a tener diferentes tipos. Bueno, ahí ya tenemos la primera falla, ¿ok? O sea, todavía no había llegado, acá Alexander me dice que se aplicaba cada 4 días. Todavía tenés una brecha de 8 días más para llegar a la vida media y vos ya estabas aplicando mucho antes. O sea que pensá que cuando vos ya estabas aplicando, todavía estabas escalando la dosis anterior. No es que tu número en testosterona sea más alto por eso, ¿sí? Esto va a tener que ver, a ver, y esto es algo que ya lo aclaro de entrada, porque lo vamos a hablar más adelante, pero está buenísimo que todo el mundo lo entienda cuanto antes, ¿sí? Vieron que siempre hablamos, cuando vemos una persona que está muy musculada, o un culturista, o lo que sea, que decimos, o es la genética, ¿sí? No, pues este tipo está así por la genética,
o porque se pincha, ¿sí? O porque usa un esteroide, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces han escuchado? O lo mismo, ves un tipo fachero en el gimnasio, ves un tipo musculoso, grandote, ¿sí? Y este seguro se pincha, ¿sí? O la otra es, no, pero este tiene una buena genética, ¿ok? Y en realidad siempre es la genética. ¿Estamos? A ver, yo no quiero decir que una persona no esté usando una sustancia, eso lo sabe la persona, si lo quiere contar lo cuenta, si no quiere está en su derecho, ¿sí? Pero el efecto de la química sobre el cuerpo también depende de la genética, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el esteroide o la sustancia que yo estoy utilizando va a entrar por un receptor, ¿sí? ¿Cuántos receptores yo tengo en el cuerpo? Dependen de la genética. Si yo, por ejemplo, tengo son millones, ¿no? Pero ponen que yo tengo 3 receptores de testosterona, ¿sí? Alexander tiene 5 receptores, Pablo tiene 1 y Fernando tiene 10. Los 4 nos aplicamos 1 centímetro, 250 miligramos de enantato de testosterona. ¿Vos pensás que a los 4 nos va a pegar igual? Pregunto, ponémelo en el chat. ¿Vos creés que a los 4 nos va a pegar de la misma manera? No, yo tengo 3 receptores, o sea que a mí me van a entrar por 3 lugares. Pablo tiene 1, es el que peor le va a estar, porque a él le va a entrar por un solo lugar, ¿sí? Alexander que tiene 4 y el otro que tiene 10. O sea, mientras más receptores tengas, más vas a aprovechar la droga. ¿Qué pasa con la droga que no entra? Circula y se va. ¿Ok? No la aprovecho. ¿Estamos? Por eso, chicos, que no es que mientras más consumen, más se pinchan, más crecen. ¿Entendés? O sea, lo he visto hasta, creo que en un podcast no hace mucho, no hace un par de meses creo, que hay un influencer que es culturista o fue culturista, lo conocen, Repollo, seguramente lo habrán escuchado hablar, que él es no un defensor, pero tampoco tiene drama en contar de los consumos del esteroide, de la competencia y demás. Y un pibito que estaba por ahí, en ese podcast, estaban comiendo, algo de eso. El tipo le dice, o sea, dentro un pibito, 16 años, 15 años, no sé, en su ignorancia, nada, pero yo soy un esteroide, dice, y ya crezco, dice, de hecho, si quiero crecer más, me pincho más y ya está. Y el Repollo se le empezó a caer y dice, claro, boludo, era eso, dice, años entrenando al pedo, dice, y era eso, dice, si quiero crecer más me inyecto más. Claro, le dice, si no, ¿cómo creces? ¿Cómo te pensás? Dice, que llegan todos los Mr. Olympia y qué sé yo. Y la realidad es que hay muchos que piensan de esa forma, así que mientras más te inyectás, más grande la dosis, más creces. Y es altamente peligroso eso, o sea, porque la sustancia no es que da vueltas por el cuerpo y si no hace nada se va. Algo va a hacer, ¿sí? O sea, es basura que está dando vuelta por tu organismo y a algún lado se va a alojar. Algo va a estimular, ¿sí? Alguna cosa va a dañar, va a romper, va a lastimar, ¿ok? Yo sé que cuando me estoy sometiendo a esto, que digo, bueno, ok, yo soy una persona que digo, está bien, no voy a competir. Entre paréntesis, como preparador, como entrenador, rara vez estoy a favor del consumo recreativo, ¿sí? No banco, no lo banco. Si solamente digamos que si estamos por competir, si estamos porque me gusta, porque tengo que llegar a una fecha y necesito llegar en la mejor, bueno, ahí sí armamos un plan con el posterior posciclo, si es necesario, o depende de la edad, un TRT, que el TRT también es algo que sí banco en personas sobre todo más 40, que tienen que establecer o estabilizar su nivel de testosterona natural. Bueno, en ese caso es distinto, pero digamos que todo ese exceso que yo estoy usando, algo me va a romper, ¿sí? Algo me va a lastimar, alguna factura voy a tener que pagar a largo plazo, ¿sí? Fernando, consulta, el CPO que tiene 9 días de vida media, es al pedo hacer un TRT de 120 mililitros. Un 120 mililitros no es un TRT, ¿sí? Por semana dividido en 2 días, haciendo si mantengo los niveles estables. No, el TRT es algo completamente diferente. TRT lo vamos a averiguar más adelante, ¿sí? Creo que es en la clase 3, si no me equivoco. Pero es terapia de recomposición de testosterona, ¿sí? El TRT se utiliza cuando tu eje está inhibido, ya sea posterior a un ciclo o para restablecer, ¿sí?, la testosterona que por vías naturales de la edad tu cuerpo empieza a producir menos, ¿sí? De hecho, a partir de los 30 empieza a decaer tu producción natural de testosterona, haciendo un pico de caída después de los 40 de a un 10%.
¿sí? Después de los 40, después de los 60, después de los 70 decae un 15, ¿sí? Después de los 80 decae un 20 y después de los 90 un 50%, ¿sí? Pero normalmente después de los 40 cae un 10. Entre los 30 y los 40 es un 5, un 6%, ya después va bajando. La idea del TRT terapéutico, que esto te lo da un médico, ni siquiera vas a un gimnasio, o sea, vas a un endocrinólogo, te hace un análisis, te analiza tu testosterona natural, ¿sí? ¿Cuánto estás? ¿Cuánto cayó? Y en base a eso te receta semanalmente que te inyectes una proporción para mantener nivelado tu nivel de testosterona natural. A los 30, 40, 50, si vas haciendo bien esta terapia, vas a tener la misma cantidad de testosterona que a los 30. Y créeme que el cuerpo no distingue entre testosterona natural y artificial. Para el cuerpo esto es esto, ¿sí? Le da lo mismo. ¿De dónde viene? Testosterona a las funciones. Testosterona es testosterona. ¿Estamos? Ahora, cuando yo me agrego testosterona al cuerpo, por una vía externa, porque quiero crecer, porque quiero músculo, por lo que sea que yo lo quiera hacer, tu testosterona natural decae, se viene en picada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tu cuerpo fabrica lo que necesita. Estamos diariamente. Al darme más de lo que mi cuerpo fabrica, mis testículos dicen, ¿para qué voy a hacer algo si me está entrando ya de afuera? Me estoy trabajando el pedo, no necesito fabricar más, y dejan de fabricar, ¿sí? Donde cual genera a largo plazo una pequeña atrofia testicular, que es la reducción, ¿sí? De los testículos. Antes, hace años, existía el mito de que se te achicaba el amigo. No, en realidad lo que se reduce es el tamaño de los testículos, ¿sí? Se atrofian, se achican un poquito. Dejan de producir la cantidad normal que hacen diariamente. Si yo sostengo estos ciclos durante mucho tiempo, la atrofia es absoluta. Entonces ya directamente mi cuerpo no fabrica testosterona natural, ¿sí? A partir de ahí es donde yo tengo que entrar en un TRT para mantener de manera artificial la producción natural de testosterona, ¿sí? Digamos que un TRT es entre 90 y 105 miligramos de testosterona semanales, ¿sí? 120 ya pasa. Si bien es poco, no me va a generar efectos anabólicos importantes, 120, de hecho arriba de 200 es cuando ya empiezo con los efectos grandes. La verdad es que no tiene sentido hacerlo por 120, si mi cuerpo no va a aprovechar esa testosterona extra, ¿estamos? Es más baja todavía la dosis, ¿sí? De hecho, si yo consumo alguna de 200, 250, lo ideal es medio centímetro semanal, ¿sí? O sea, bajar a la mitad que eso, bastante más abajo, 110, 100 y pico, ¿sí? De hecho, si lo puedes hacer en 2 aplicaciones, está bien, sí, o sea, eso básicamente vos que montas eso dividido en 2 días, puede ser lunes y jueves, martes y viernes, sí, o sea, darle un tiempito de descanso al pinchazo, pero no cipio, ¿sí? No cipio, el cipio para el TRT no, ¿ok? En tal caso, para un TRT podés usar un enantato. ¿Estamos? ¿Por qué el enantato? Fíjate la diferencia. Yo en un enantato, un cipio lo tengo cada 12 días, ¿sí? Entonces, digamos que si vos querés hacer un TRT cada 12 días, vos estás necesitando dosis semanales. Para un TRT son dosis semanales, ¿sí? Un cipio te lleva a aplicar a una vida media de 12 días, o sea que estás tirándolo casi a 2 semanas, ¿sí? Entonces ya no es lo mismo, no es lo mismo para el uso. El enantato, por otro lado, ¿sí? Es de 10 días, ¿ok? Achica bastante el tema. Mejor todavía sería un propio enato, que es cada 4 días. ¿Estamos? Entonces un propio te iría mucho mejor para un TRT. O sea, en el caso del TRT vos tenés que buscar más o menos un éster de vida que ronde los 7 días. Te digo, acá en Argentina, por lo menos en este país, no hay tanto de esto, ¿ok? Tenemos pocos. Creo que los más comunes son el acetato, el propionato, el enantato, el cipionato y el decanoato. Pero el decanoato ni siquiera es sobre testosterona, sí es sobre otro tipo de estrógeno, ¿sí? De esteroide. Pero no hay decanoato de testosterona, eso no, acá no lo tenemos, ¿sí? Eh, pero digamos, si es para un TRT, eso, igual después lo vamos a hablar un poquito más desglosado, más largo, ¿sí? Pero quería más o menos que entiendan esto. Básicamente eso, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? El nombre tiene que ver con el éster, de hecho después se lo pueden estudiar y aprenderlo, ¿sí? Les va a servir un montón, ¿ok? También es algo que es muy importante, que mientras están hechos a base de, a ver, para que entendamos eso también, no existe un esteroide que sirva para definición o uno que sirva para volumen. Esto es mentira, ¿sí?
Todos lo que hacen es estimular la masa muscular. En ningún momento va a tener efecto sobre la grasa o no tiene nada que ver, ¿sí? No existe el plan de volumen, el plan de definición, es todo mentira, ¿sí? Sí es verdad que hay algunos esteroides que van a retener más cantidad de líquido. Entonces, claro, si yo quiero buscar una definición, tengo que estar lo más seco posible. La retención líquida a mí no me sirve, ¿ok? Por eso es que se dice que algunos en volumen me importa muy poco si retengo líquido, ¿sí? Entonces, soy más flexible con algunos tipos de esteroides. Pero en definición voy a buscar los que sean más secos, los que no me estén reteniendo líquido. Pero eso no quiere decir que no puedo usar cualquiera de los otros. ¿Estamos? ¿Me entienden con eso, chicos, sí o no? Póngamelo en el chat. ¿Cuáles son los que me retienen más líquido? Sencillo, los que tienen más cantidad de carbono. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el carbono se hidrata. Hidrato de carbono, ¿sí? Entonces eso es lo que me va a retener más líquido. O sea que digamos que los que están más cerca de los 12 átomos de carbono son los que me van a retener más cantidad de líquido, ¿sí? Por ejemplo, el propionato, que dura de 4 días, ese prácticamente es seco. De hecho, fíjate que hay muchos planes que te dan planes de definición que usan la testosterona propionato como testosterona base, ¿ok? Porque esa no me va a retener líquido. ¿Estamos? ¿Se entiende por ese lado? ¿Sí? ¿Por qué retiene y por qué no retiene? ¿Estamos? Básicamente es eso, ¿sí? Digamos, yo quiero que se queden acá con dos cosas fundamentales. Uno, los que tienen por debajo de 6 para abajo, me van a retener poco o casi nada de líquido, ¿ok? Los que son de 7 hasta 12 me van a retener un poco más de líquido. Mientras más carbono, más líquido voy a retener, ¿ok? Ese es el punto 1. El punto 2 tiene que ver con la vida media. Estamos, mientras, acá tenemos, ¿sí? De un átomo hasta el de 12 que lo tengo abajo del todo, ¿sí? 6, digamos, es el del medio, que es el caproato, ¿ok? 9 días de vida media a partir de acá para abajo, un día y medio, 3 días. Fíjate que va subiendo cada día y medio, ¿ok? Un día y medio, 3 días, 4 días y medio, 6 días, 7 días y medio, 9 días. Sube de a un día y medio, ¿ok? Las aplicaciones, la renovación de la dosis tiene que ser siempre sobre el tiempo de vida media. ¿Estamos? Así, cuando ya baja el efecto de uno, me estoy agregando el efecto del otro, ¿sí? Y siempre estamos hablando, chicos, de dosis mínimas, nada de locuras, nada de meter 2, 3, 4, 500 miligramos de testosterona semanal, no tiene ningún tipo de sentido, tu cuerpo no lo va a usar, ¿sí? Recordá que va a depender de la cantidad de receptores que tengas, ¿sí? Tipos, vamos a tener anabólicos androgénicos, que son los más comunes. Esta categoría principal incluye la mayoría de los esteroides anabólicos, tienen propiedades anabólicas como androgénicas. Los efectos anabólicos promueven el crecimiento muscular y la recuperación, mientras que los efectos androgénicos están relacionados a características sexuales secundarias masculinas, que pueden incluir efectos no deseados como acné, crecimiento del vello corporal, etc., inclusive la alopecia, así que es la calvicie. Los anabólicos puros son algunos esteroides que están diseñados para tener principalmente efectos anabólicos con un mínimo efecto androgénico. O sea, repito, chicos, a ver, ¿podemos decir que son puros? Sí, pero tienen algún efecto androgénico. No existe el de androgénico cero. Estos a menudo se utilizan en tratamientos médicos para evitar efectos secundarios androgénicos no deseados. Los orales son esteroides anabólicos que están disponibles de forma oral, lo que significa que toman una vía oral en forma de comprimidos o cápsulas. Ejemplos comunes de esteroides orales incluyen el Dianabol, ¿sí? O la oxandrolona. De hecho, creo que la oxandrolona viene exclusivamente en comprimidos. Y me parece que el Dianabol también. El Dianabol no viene inyectable. Quizás me esté fallando, pero el Dianabol no viene inyectable, ¿sí? Creo que es solamente en comprimidos. Hay otros que sí, que tienen... La testosterona, por ejemplo, es 100% inyectable, no hay testosterona en comprimidos, ¿sí? Estos que digamos que son anabólicos puros, son los que digamos los que tienen menor efecto androgénico. Generalmente, por no decir todos, los esteroides anabólicos fueron descubiertos por rebote. ¿Sí? No es que fueron fabricados exclusivamente con una función en concreta, sino que fueron por rebote. Por ejemplo, el estanosonol, el estano, que es el básico, digamos, que todo el mundo conoce, fue un fármaco diseñado para regenerar tejido endógeno. Por ejemplo, ¿cuándo se utilizaba la medicina? ¿Cuándo era que lo usaba?
En trasplante de órganos, por ejemplo, ¿sí? Cuando una persona era trasplantada, ¿ok? Había que acelerar la cicatrización de ese órgano, ¿sí? Para que no tenga ningún tipo de problema, y se le aplicaba estanozolol. Hoy por hoy se usa un fármaco diferente y se descontinuó el uso del estano en lo que era las cirugías de órganos, ¿ok? Porque notaban que como efecto secundario la persona aumentaba su cantidad de testosterona y desarrollaba masa muscular, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que desarrolle la masa muscular inmediatamente es retirada del mercado, porque saben que luego va a tener un uso y abuso por parte de lo que es la gente del gimnasio como sustancia dopante y demás, ¿sí? Pasó con el clenbuterol también, ¿sí? El clenbuterol hoy por hoy no se utiliza, fue diseñado como un medicamento para tratar el asma, ¿sí? Hoy por hoy se usa el salbutamol, ¿sí? Que es diferente. Pero el clenbuterol lo que tenía era que se graba una anfetamina que oxidaba grasa, ¿sí? Está bien que cualquier, digamos, broncodilatador lo que hace es aumentar el flujo de oxígeno por bronquios, mayor disponibilidad de oxígeno en sangre, ¿sí? El oxígeno es lo que oxida la grasa, entonces digamos que va a tener mayor oxidación del tejido graso. Pero a la vez el clenbuterol segregaba esa pequeña anfetamina que lo que hacía era acelerar la quema de grasas, pero por efecto secundario contraía, desmineralizaba, o sea, eliminaba también el potasio del músculo, por ende se acalambraba, ¿sí? Siempre está el vivo que usa el clenbuterol sin saber cómo se utiliza, ni la dosis, ni la cantidad, se mete mientras más mejor y termina torcido el bostezo y que se hace el calambre acá abajo, la mano para cualquier lado, el del abdominal, o sea que te acalambras de todos lados, ¿verdad? Porque te baja completamente el potasio. Al no haber potasio, las señales, ¿sí? Bioeléctricas de los músculos se ven alteradas, entonces se contraen partes musculares que no deberían de contraerse y eso es lo que genera ese calambre por el miedo del clenbuterol, ¿sí? Seguimos. Dijimos que teníamos orales, también vamos a tener inyectables. Algunos esteroides se administran mediante inyecciones intramusculares, ejemplos de esteroides inyectables que incluyen la nandrolona, ¿sí? Decanoato, dijimos la nandrolona, ¿sí? El decadorabolín, y esteroide enantato como el testovirón. Esteroides anabólicos veterinarios. Algunos esteroides se desarrollan originalmente para el uso en animales y se utilizan ilegalmente en humanos, ¿sí? El Equipoise o la volterona, ¿sí? Por ejemplo, es como un esteroide anabólico veterinario en el que se usan en humanos. Esto fue pensado para caballos, ¿sí? Había otro que lo usaban en reemplazo del estano que se llamaba estrombol. El estrombol era para perros. ¿Ok? Me pasó que me parecía que tenía Parkinson. Sí, ¿no? Te agarran unos temblores, te digo, las señales eléctricas se ven alteradas por la falta de potasio y eso es lo que genera todo ese tembleque, la arritmia, inclusive el flujo excesivo de oxígeno en sangre también genera taquicardia. Esteroides anabólicos legales y suplementos. Algunos productos en el mercado se comercializan como alternativas legales a los esteroides anabólicos. Estos productos a menudo contienen ingredientes naturales, no esteroides reales, pero proporcionan como potenciadores del rendimiento y construcción muscular. Por ejemplo, la sinefrina. La sinefrina llegó en reemplazo a la efedrina, ¿sí? Recuerdan que la efedrina hubo un momento que hubo, no me acuerdo, el año 2001, habrá sido 2001, 2000 y pico. Para el que es más joven que yo seguramente no sabe de qué estoy hablando, pero hubo un problema con el tráfico de efedrina y la cuestión es que se prohibió en el país. Como reemplazo a los efectos de la efedrina vino la sinefrina. La sinefrina tiene un efecto muy similar, ¿sí? Muy parecido, bastante más suave, ¿sí? que la efedrina, pero deriva de la naranja amarga, de la naranja de jardín, esa que no se come, ¿viste? Que es amarga amarga. Bueno, de la cáscara de ahí se saca la sinefrina, ¿sí? O sea, es completamente natural. Tiene un efecto similar, también se puede utilizar como un quemador de grasa, ¿sí? Como un acelerador del metabolismo, pero tiene nada que ver a lo que era la efedrina, que la efedrina no se consumía pura, sino que venía combinada, que nosotros la conocíamos en los 90 como el ECA, ¿sí? Que era efedrina, cafeína y aspirina, ¿sí? O sea, ese combo que, hablando mal y pronto en lenguaje del gimnasio, te dejaba del orto, o sea, quedabas tumbado para arriba porque te mataba. Seguimos.
Esteroides anabólicos clasificados por uso. También pueden clasificar según su uso previsto como esteroides para volumen o para definición. Los esteroides para volumen se utilizan para ganar masa muscular de peso, mientras que la de definición se utilizan para reducir grasa corporal y lograr aspectos más magros. Afinidad de esteroides por receptor androgénico, ¿sí? Y acá estamos hablando de los receptores, ¿sí? Lo que hablamos hoy, bueno, vamos a desarrollarlo acá. Tenemos los de alta afinidad por el AR, ¿sí? Receptor androgénico, ¿ok? ¿Sí? Receptor androgénico o receptor de andrógenos. A ver, podría ser receptor androgénico si lo dijera en castellano, ¿sí? Pero es el andrógeno receptor, por eso está al revés, ¿sí? Por la sigla en inglés. Estos esteroides tienen una alta afinidad por el receptor androgénico y se unen fuertemente a él. Esto puede resultar en una mayor activación del receptor androgénico y, en consecuencia, en efectos anabólicos más profundizados. Ejemplos de esteroides de alta afinidad, ¿sí? Puede ser la de hidrotestosterona, la DHT, la trembolona y la metenolona, que es el primobolam. ¿Ok? Esteroides anabólicos con afinidad moderada. Algunos esteroides tienen afinidad moderada. No se unen tan fuertemente, que son esteroides de alta afinidad, pero aún tienen efectos significativos en la construcción del músculo y la modulación de otros procesos biológicos. Ejemplos, tenemos la nandrolona, ¿sí? El decadurabolín, o la oxandrolona, el anavar. ¿Ok? Esteroides de baja afinidad, por ejemplo, el dianabol y la oximetalona, ¿sí? O sea que no se adhieren prácticamente al receptor androgénico. Esteroides de afinidad selectiva. En algunos casos se han desarrollado esteroides selectivos que tienen una afinidad preferencial por el receptor androgénico de los tejidos musculares que por los de otros tejidos, ¿sí? Esto se hace similar a los efectos secundarios no deseados. Un ejemplo es la ostarine, eso es un SARM, ¿sí? También conocido como el MK2866. Es un modelo selectivo de los receptores androgénicos, el SARM, ¿sí? O sea, esto tiene que ver el SARM, repito, es receptor modulador selectivo de receptor androgénico. SARM es por las siglas en inglés, ¿sí? Y se investiga para su uso potencial en terapias de reemplazo hormonal. Vamos a tener, también vamos a ver lo que son los SARMs, los comunes, y también vamos a agregar, que de hecho lo agregué hace muy poco, que es péptidos, ¿ok? ¿Por qué vamos a agregar también los péptidos? Los péptidos están muy de moda, se empezaron a usar a mediados del año pasado, ¿ok? No lo tenía pensado nombrar en este curso, porque generalmente siempre a Argentina, a este país, entran bastante más tarde. Cuando pasa algo en Europa, en Estados Unidos, solo nos llega años después. A mi grata sorpresa, este año entró una marca, extranjera, no vamos a hablar de marcas porque no tengo sponsor, pero entró una marca que los trabaja. De hecho, son 10 los que existen en el mercado al día de hoy y esa marca trabaja con 5. ¿Sí? Entonces dije, bueno, si existen y ya se empezaron a usar, hay que hablar de eso, ¿sí? Así que lo agregué hace muy poquito. Si era algo que no estaba antes, cuando yo les estaba viendo este curso, no lo tenía, así que lo agregué hace poquito. Así que vamos a también hablar de SARMs y de péptidos, ¿sí? Fases de uso de cada esteroide anabólico. Vamos a tener una fase de volumen o de masa muscular. A ver, recordemos lo que hablamos recién, ¿sí? Es básicamente esto que estamos hablando ahora, es lo que les nombré hace un rato. Propiamente no hay esteroides que me sirvan para ganar músculo y otros que me sirvan para definirme, ¿sí? Lo que estamos hablando acá es todos van a trabajar sobre la masa muscular, ¿ok? Pero algunos, por tener un éster grande, de grandes cantidades de carbono, me van a retener más cantidad de líquido. Entonces, esos son los ideales quizás para usar durante el volumen. Y en una definición vamos a usar esteroides que sean más secos. ¿Estamos? Lo que no quiere decir que sean uno el otro. Yo puedo usar, por ejemplo, esteroides secos en una etapa de volumen, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Y al revés, también en una definición quizás durante la primera etapa, todavía poder usar algún esteroide que me retenga algo más de agua, si mi intención no es estar seco, papel, venoso, piel de cebolla, ¿sí? O sea, si no me interesa eso, entonces podría utilizar algún tipo porque me sienta bien, porque me siento cómodo, porque no me genera efectos secundarios o porque mi cuerpo funciona de una manera que en otro cuerpo no funciona, ¿sí? Entonces no habría ningún tipo de problema. Pero sí podemos tener también la fase de recuperación o de ciclo posterior, posciclo. En esta fase, el uso de esteroides anabólicos generalmente se detiene, ¿sí? Y se utilizan compuestos para ayudar a restablecer la función hormonal natural del cuerpo, ¿sí? Estamos hablando de un posciclo.
Esto puede incluir el uso de tamoxifeno, clomifeno, HCG, etcétera, ¿sí? Con el objetivo de rebotar los efectos secundarios, ¿sí?, que tomé por utilizar ese plan, ¿ok? El objetivo principal es recuperar la función hormonal y normalizar o minimizar la pérdida de ganancias obtenidas durante el ciclo de esteroides anabólicos, ¿sí? A ver, vamos a hablar todos los que son los fármacos que se utilizan para el posciclo, ¿sí?, para rebotar efectos negativos. Vamos a ver absolutamente todo eso. De hecho, este curso está pensado básicamente en hacer hincapié sobre los efectos secundarios negativos, ¿sí? O sea, porque es importantísimo que los entiendas. Repito, yo no te voy a decir qué hacer y qué no hacer, pero es importante que vos sepas qué es lo que les va a pasar a tu cuerpo si usás tal o cual cosa. Pero también hay una realidad, la sensibilidad que vos tengas a eso. Nunca está bueno ser autorreferencial. Yo no voy a negar que no he utilizado esteroides anabólicos porque los he usado. Hoy con mucha más conciencia. No uso planes grandes ni a niveles competitivos ni nada de eso, porque de hecho ya no compito. He competido en un tiempo, ya no compito. Lo mío es más TRT, mantener una testosterona natural, o sea, lo más natural un poquito más alta y mantenerla, sostenerla ahí, entrenar, fuerza y demás, no me interesa. Pero inclusive cuando hacía planes combinados, que usaba 2 o 3 esteroides diferentes, siempre con una testo base, iba combinando y demás cosas, nunca jamás tuve un efecto de ginecomastia. Nunca, pero ni siquiera un pinchacito, una molestia, me da que tanteaba, me fijaba. Jamás tomé tamoxifeno, nunca, no lo usé para nada. Y de hecho cuando me hice mis análisis, chequeos, porque a ver, 2 veces al año me hacía mis chequeos sanguíneos para ver cómo me funcionaba, cómo estaba a niveles hormonales y demás. Nunca me dio el estrógeno alto, jamás, ni siquiera la progesterona. O sea, mi cuerpo puede estabilizar bien el esteroide, en ese caso, ¿sí? Hay otros que se toman un estano por semana y ya se le empieza a pinchar, a poner duro, les duele y se le empieza a desarrollar. Repito, depende de cada persona. No hay una regla general para todo el mundo, ¿sí? No es que todo el mundo tiene que usar esto o inclusive el uso por las dudas, ¿sí? No, y tomate un tamoxifeno por si esto, tomate un protector hepático por si lo otro, tomate un endocorión, y te empezás a cargar de cosas que no sabes si tu cuerpo las va a necesitar, ¿ok? Lo ideal es, a ver, no es ideal utilizar un esteroide, ¿verdad? Pero ponele, si yo lo utilizo, lo ideal es esperar a ver qué tendencia tiene mi cuerpo a desarrollar qué, ¿sí? Entonces, en base a eso, puedo aplicar puntualmente y trabajar sobre ese problema, ¿ok? No cargarme de cosas que aparte yo sé que, a ver, todo este tipo de reguladores, la gran mayoría son orales. Entonces yo tengo que estar trabajando sobre mi hígado para que metabolice y que pase, riñones, estoy trabajando sobre mis intestinos, quizás con un fármaco que mi cuerpo no utiliza, ¿sí? Y hasta va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿ok? Entonces, siempre lo ideal es esperar y ver qué pasa, ¿sí? Cuando empiezo a sentir los efectos mínimos, no esperar a que ya desarrollar la ginecomastia, pero me tanteo, me toco, me pincha, me molesta, ok, vamos con esto, ¿sí? Me siento algo raro, un cosquilleo, una cosa rara, voy con esto, ¿sí? ¿Cómo está mi eje hormonal? ¿Está muy alterado? Bueno, voy con esto. Ver, ¿sí? La comida siento que me cae pesada, que estoy comiendo y que no la paso, que me cuesta digerir, me siento... Bueno, vamos a tener que ir con enzimas digestivas, vamos a tener que ir con algún protector hepático, ¿sí? Pero por las dudas, hay que ver cómo acciona tu cuerpo. Hay cosas, normas generales que yo sé que voy a tener que terminar poniendo. Por ejemplo, que es un protector hepático, a la larga, en algún momento, tu hígado va a empezar a trabajar mucho. Sí es verdad que los orales afectan más al hígado que los inyectables, pero el inyectable en algún momento también va a pasar por hígado, aunque muchísimo menos, mucho más suave, ¿sí? Entonces, algún protector hepático en algún momento, aunque sea algo suave, una silimarina, alguna cosa de esa, una hepatalgina inclusive, ¿sí? Voy a tener que usar algo natural y demás, eso lo voy viendo, pero repito, no todas las personas tenemos el mismo efecto, ¿sí? No todos nos pega de la misma manera, ni para bien como para mal, ¿ok? En ninguno de los dos puntos.
Clasificación de los esteroides anabólicos androgénicos. Vamos a tener esteroides de bajo riesgo de efecto secundario, por ejemplo, el estanosonol, ¿sí? O el Winstrol, como también se lo conocía por la marca. El Winstrol fue la primera marca que empezó a trabajar el estano, como le decimos, ¿sí? Después vinieron otras, pero Winstrol fue la primera marca que empezó a trabajar. Generalmente se considera uno de los esteroides menos propensos a causar efectos secundarios y androgénicos en el cuerpo. Se utiliza comúnmente en fases de corte o de definición. Dicho sea de paso, esto después lo vamos a hablar desde lo empírico, pero vamos a tener algunos esteroides que no van a tocar directamente, digamos, lo que es los que son sobre todo más anabólicos que androgénicos, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, androgénico va a alterar mi eje hormonal, ¿sí? Que me va a generar un efecto secundario y demás. ¿Estamos? Virilizar, lo que también va a aumentar mi testosterona natural, que me va a dar más fuerza, más vigor y demás. Pero hay otros, por ejemplo, como el Winstrol, que no tiene un alto efecto secundario sobre la parte androgénica, sí sobre la parte anabólica, que lo que va a hacer es actuar de sintetizador proteico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tu cuerpo utiliza proteína para crear nuevo tejido, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo calculo que todos ustedes tienen en claro el tema de los macronutrientes. Si llegaron a este efecto, primero creo que tienen que tener en claro lo que es la nutrición, ¿sí? Al menos lo básico. ¿Para qué sirve la proteína? ¿Para qué sirve el carbohidrato? ¿Para qué sirven las grasas? ¿Sí? Eso es básico. Si no lo sabes, en la academia, y acá te tiro el chivo, tenemos un curso de nutrición deportiva que ya está grabado, eso lo puedes comprar cuando vos quieras, lo puedes ver a tu ritmo, a tu tiempo, pero está buenísimo que entiendas eso, porque si no, va a haber mucho de lo que vamos a hablar hoy que se te va a pasar, ¿sí? Que no lo vas a captar, que no lo vas a entender, ¿sí? Tu cuerpo tiene una capacidad natural de sintetizar proteína por kilo de peso, ¿ok? Normalmente, cuando uno está entrenando hipertrofia, ¿sí? Tu cuerpo sintetiza de 2 a 3 gramos como mucho de proteína por kilo de peso. Peso de masa magra, ¿sí? Eso quiere decir que cuando yo rompo mi músculo, va a venir el aminoácido, que es como se desglosa la proteína dentro del cuerpo, ¿sí? Y va a empezar a reconstruirse el ladrillo que tu cuerpo va a usar para construir nuevo músculo, ¿sí? Básicamente, para que me entiendas. Tiene una capacidad de asimilar de 2 a 3 gramos por día por kilo de peso de esa proteína. El estano lo que hace es aumentar la capacidad de síntesis. Estamos pasando de 2 a 3 gramos a 5 o hasta 8 gramos de proteína por kilo de peso. Por eso es que el desarrollo se dispara, ¿sí? Por eso es que yo cuando empiezo a consumir, en un par de semanas consigo lo que en meses de entrenamiento natural, ¿sí? O sea, aumenta esa capacidad. Capacidad que va a aumentar, se va a disparar por un tiempo limitado, un par de semanas, ¿sí? Por eso es que los ciclos tampoco pueden ser muy largos, no los puedo hacer de un año de estano, o sea, son 8, 10, 12 semanas y lo tengo que interrumpir, ¿sí? Porque más no tiene sentido, mi cuerpo no va a usar más que eso. ¿Estamos? Entonces, ya después estaría cayendo con los efectos secundarios y demás, que es lo que yo no estoy buscando, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace es eso, es un sintetizador de proteína. Aumenta la capacidad que tu cuerpo tiene para sintetizar proteínas. ¿Estamos? Hay otros que sí, van a tocar directamente la testosterona y me van a trabajar sobre la parte hormonal y otros ejes distintos, otras vías metabólicas, ¿sí? La mTOR y demás. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí o no? Siempre que no haya una pregunta o lo que sea, recuerden al chat, yo no quiero que se queden con ninguna duda de nada. Que lo que sea que me quieran preguntar, me lo pregunten. Sí, es verdad que quizás haya preguntas que se las voy a saltear porque yo sé que están en el curso y que después las vamos a ver. Entonces quizás sería como darles todo hoy y faltan clases todavía, ¿sí? Así que quédense tranquilos que vamos a ver absolutamente todo. Si en algún momento hay algo que no estoy nombrando respecto al tema, que se me puede pasar, porque a ver, no lo haya puesto, porque me colgué cuando lo hice, nómbremelo por ahí y yo les hablo de ese tema, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. No hace falta que hablemos exclusivamente lo del PowerPoint. Si me quieren hablar de alguna otra cosa, cualquier duda, cualquier cosa que me quieran plantear, me lo ponen y lo desarrollamos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Yo no soy de los que les gusten guardarse información. Bueno, acá de los 3 que están acá ahora en vivo, Pablo es alumno mío, él sabe que me preguntan y yo contesto. No me guardo el secreto del éxito, no tengo ningún drama. Después tenemos los de efecto moderado, ¿sí? Secundario, por ejemplo la oxandrolona,
A menudo se considera seguro, con pocos efectos secundarios, pero aún puede tener un impacto en función hormonal. El primobolan, ya sea enantato o acetato, tiene un bajo perfil de efectos secundarios, pero no está completamente libre de riesgos, ¿sí? Esteroides anabólicos de riesgo moderado de alto efecto secundario, ¿sí? El decadorabolin, ¿sí? O el DECA, el famoso DECA, tiene un perfil de efecto secundario moderado, pero puede causar problemas en función sexual y prolactina. Siempre estamos hablando, a ver, cuando hablamos de riesgo, siempre estamos hablando sobre dosis media alta, ¿ok? La parte del efecto secundario en dosis baja se puede presentar, repito, dependiendo de la sensibilidad que yo tenga, ¿ok? Siempre dependiendo de cómo mi cuerpo reciba eso, ¿ok? Pero si la dosis siempre mantengo en dosis mínima, puede que ese efecto secundario prácticamente no se presente, ¿sí? Si yo voy sobre dosis media alta, en ese caso sí tengo un alto riesgo de que aparezcan los efectos secundarios, ¿sí? O la bolderona, ¿sí? El X-Poise, boldenona, a menudo considerada seguro, pero puede aumentar la producción de glóbulos rojos y la presión sanguínea, ¿sí? O sea que bolde en una persona que es hipertensa se descarta, ¿sí? Se descarta pero de manera preventiva. Yo lo quiero que esté grandote, no lo quiero muerto. Estamos entonces, si yo sé que la persona es hipertensa, por ese lado no va. Esteroides de alto riesgo de efectos secundarios, la trembolona, ¿sí? La trembolona, a ver, cuando se inventó el esteroide, ¿sí? Esto es a modo anécdota. Cuando se inventó el esteroide, si no recuerdo mal, fue por el año 55. El primer sintético de testosterona que se desarrolló fue el Dianabol, ¿sí? El Dianabol es el primer esteroide que se fabricó a nivel mundial, ¿ok? Fue el primero. La bolderona. La bolderona el Dianabol, ¿sí? El Dianabol fue el primero que se hizo. Tenía grandes propiedades de desarrollo muscular, pero a su vez era muy, pero muy hepatotóxico, ¿sí? O sea, destruía el hígado. A partir de eso se empezó a desarrollar un nuevo esteroide, ¿sí? Donde ahí apareció por primera vez el estanosonol, ¿sí? Que minimice el efecto hepatotóxico, que lo baje, ¿ok? Pero que mantenga todas las propiedades posibles de esto, ¿ok? Ahí fue donde se desarrolló el estanosonol. Sin embargo, esta persona que inventó el primer esteroide hizo en su momento lo que era la Biblia del esteroide, ¿sí? La Biblia del consumo de la testosterona. Y había hecho como sus mandamientos, inclusive, ¿sí? Y el primer mandamiento de esa Biblia decía que mientras más hepatotóxico, ¿sí?, sea el esteroide, más grande te pone. Y es una realidad, ¿sí? O sea, mientras más te destroce el hígado, más gigante te pones, ¿ok? Ahí es la relación si vale la pena o no, ¿ok? A ver, hay gente que por tal de ganar una competencia usa lo que sea. O sea, sacrifica lo que sea, ¿sí? Con el único fin y medio de ganar el torneo más importante de mi vida. Si tengo que sacrificar salud, la sacrifico, no me importa, después veo. Terminaré con diálisis, no sé, veo, pero yo esta competencia la gano. Bueno, ya repito, yo no juzgo. Cada persona hace lo que tenga ganas, lo que piensa, pero sí es verdad que la trembolona es uno de los esteroides más efectivos que existen, ¿sí? Es de los que te ponen más grande, es de los que te generan un crecimiento magro sin estimular la grasa corporal, no te retiene líquido, es, digamos, lo mejor de lo mejor, pero también es lo que más te destroza internamente, ¿sí? Hubo un tiempo que era el boom la trembolona, todo el mundo usaba trembolona. Hoy por hoy, a conciencia, nadie la usa, ¿sí? Nadie la usa. Inclusive si tenés algún preparador que te la da, y plantéatelo, ¿sí? Si es un buen preparador. Nadie la usa, ¿sí? El mismo Chris Bumstead, ¿sí? Boom, el mismísimo, él dijo que en su vida usó trembolona, ¿entendés? Sí probó de todo, trembolona jamás. ¿Ok? O sea, nunca sería capaz de hacerlo eso a su cuerpo, ¿sí? Tiene un alto riesgo de efectos secundarios que incluyen disfunción eréctil, ¿sí?, agresividad, insomnio y otros problemas como no solamente la disfunción eréctil, sino que te baja el líbido, ¿sí? O sea,
¿Sabés lo que es la pérdida de libido? No sé si alguna vez lo habrás padecido como varón, pero digamos que a términos clínicos, la pérdida del líbido es la pérdida del deseo sexual. No tenés deseo sexual, ¿sí? Inclusive, a veces uno funciona como hombre porque le pinta el machismo y quiere cumplir y demás. Y dice, no, yo estoy excitado, te decís a vos mismo que querés ir y cuando llega el momento no funciona nada. No llega sangre, no quiere saber nada, te mira así de arriba y te hace así, no te da bola. O sea, esa es la disminución del líbido, es la pérdida completa del deseo sexual. Repito, si a eso lo acompañas por una disfunción eréctil, te trastorna la cabeza a niveles agresivos, no te deja dormir porque te genera insomnio, te hace mal al hígado, ¿sí? Porque te lo pone negro, o sea, te lo hace bosta. Vale la pena por un poco más de músculo, ¿sí? Bueno, a eso ya son tus valores, dependiendo qué. ¿La oxandrolona es un derivado del denabol? No pasa por ahí. El anadrol, la oximetalona, sí, o el denabol, la mestrandolona. Estos esteroides son conocidos por causar, perdón, no puse en la pantalla, una serie de efectos secundarios, incluida la retención de agua y el daño hepático. ¿Qué me dice Alex? El año pasado hice 2 ciclos, que hice un ciclo con trembo un mes, posciclo descansé 4 meses y en el segundo ciclo usé 2 meses de trembolona. Bueno, esteroides anabólicos con riesgos desconocidos o de altos efectos secundarios. Estas categorías incluyen sustancias no aprobadas, no reguladas, a menudo se venden como esteroides, como los prohormonales o las drogas de investigación. Puede tener efectos secundarios graves y desconocidos y no se recomienda su uso. Bueno, según el origen, tenemos esteroides naturales, que son hormonas producidas por el cuerpo humano. O sea, digamos que es lo que... Esteroide natural, digamos, es lo que tu cuerpo fabrica por sí solo, básicamente, ¿sí? Y después tenemos sintéticos y anabólicos. Estamos que es lo que ya te estás agregando, ¿sí? Esteroides anabólicos sintéticos son compuestos diseñados para replicar efectos de hormonas esteroides naturales, con un enfoque para aumentar la masa muscular y la fuerza. Los esteroides son fabricados en laboratorios farmacéuticos. Bueno, básicamente son los que utilizás de manera artificial. Volvemos acá. Beneficios derivados de la testosterona. Los anabolizantes derivados de la testosterona o esteroides anabólicos androgénicos se utilizan para la medicina para tratar diversas condiciones médicas, pero también son conocidos como efectos de mejora del rendimiento deportivo y construcción muscular, ¿sí? Todo esto hace que la testosterona artificial sea considerada una sustancia dopante, por eso es prohibida en cualquier tipo de deporte físico, ya sea fútbol profesional, ¿sí? Lo que sea. Tenemos efecto principal, aumento de la masa muscular. ¿Sí? Tiene un fuerte efecto anabólico, lo que significa que promueve la síntesis de proteína y el desarrollo del tejido muscular magro. Recordemos, síntesis de proteína. Todo lo que es síntesis, el término síntesis, es cuando tu cuerpo toma un compuesto y lo fabrica en otro, ¿sí? Crea otro. O sea que tu cuerpo va a agarrar proteína y la va a convertir en músculo. Sintetiza proteína y la convierte en músculo. Esto puede llevar a un aumento significativo de la masa muscular, lo que es beneficioso para atletas y culturistas. Incremento de la fuerza. Al aumentar la masa muscular, el esteroide anabólico también puede mejorar la fuerza, lo que puede traducirse en un mejor rendimiento deportivo. Aunque chicos, esto también es una realidad, pero ya desde el punto de vista entrenamiento, la fuerza no está ligada directamente a la cantidad de masa muscular, ¿sí? Tiene que ver por los tipos de hipertrofia. Tenemos hipertrofia sarcoplasmática y hipertrofia sarcomérica, ¿sí? La sarcoplasmática carga plasma en el sarcómero, lo que hace que el músculo se hinche de plasma, ¿ok? Eso es lo que me da tamaño, ¿ok? Lo que me pone grande. Y la sarcomérica aumenta la cantidad de sarcómeros dentro de la unidad motora que dentro del músculo, o sea, más cantidad de miofibrillas dentro del músculo, ¿sí? Eso hace que sea más fuerte en el mismo tamaño, ¿ok? ¿Pueden ir de la mano? Sí, pero no necesariamente, no están ligadas como carne y uña, ¿sí? Puede haber una, puede haber la otra, o pueden existir las dos, pero no se dan siempre, no se dan las dos juntas de la misma manera, ¿ok? Sigo. Mejora la recuperación. Se ha observado que los esteroides ayudan al acelerar la recuperación después del ejercicio intenso, lo que permite un entrenamiento más frecuente y más intenso. Reducción de la grasa corporal. Pueden ayudar a reducir grasa corporal al aumentar la tasa metabólica y promover utilización de grasas como fuente de energía.
Aumento de la densidad ósea, puede mejorar la densidad mineral ósea, lo que es beneficioso para la salud, o sea que puede ayudar a prevenir la osteoporosis. Estimulación de la eritropoyesis. Como la nandrolona, sí pueden aumentar la producción de glóbulos rojos, mejorando el transporte de oxígeno y resistencia. Mejora la síntesis de colágeno, puede mejorar la reparación y regeneración del tejido conectivo, lo que puede ayudar a reducir riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Tratamiento médico en medicina se utilizan para tratar afecciones como la pérdida de masa muscular en pacientes con VIH-Sida, síndrome de Turner o de Turner, la insuficiencia renal crónica y otros trastornos. También se puede utilizar en el tratamiento de la anemia y algunas enfermedades metabólicas. Efectos secundarios derivados de la testosterona. Tenemos sobre la salud cardiovascular, puede tener aumento de la presión arterial, cambios en niveles de lípido en sangre, un aumento del colesterol LDL, que digamos que es el colesterol malo, y disminución del HDL, que es el bueno, ¿sí? Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares. Chicos, el colesterol, ya sea definido como bueno o como malo, es colesterol, ¿sí? Colesterol es colesterol. La diferencia, el LDL es el de baja densidad, ¿sí? Y el otro es de alta densidad, low y high, ¿sí? Baja densidad, alta densidad. El de baja densidad tiende a pegarse, a adherirse a las paredes de las arterias de manera interna. Entonces lo que hace es achicar el flujo sanguíneo de arterias. ¿Estamos? Las venas son elásticas, las arterias son rígidas. Entonces al no tener flexibilidad de movimiento, se va pegando eso y va achicando, puede generar una trombosis, puede generar infarto y demás por la presión que genera la sangre sobre ese tramo que está tapado de colesterol malo. ¿Por qué se le dice colesterol bueno? Porque el colesterol bueno lo que hace es limpiar las paredes de las arterias del colesterol malo, ¿sí? O sea, uno se pega, el otro lo limpia. Básicamente es eso. Pero ambos tienen la misma estructura, ¿sí? Entonces, colesterol es colesterol. Colesterol alto, colesterol bajo, sigue siendo colesterol, bueno o malo, es lo mismo, ¿sí? O sea, hay que mantener niveles saludables y ya está. No hay mucho más vuelta que eso. Efectos sobre el sistema hormonal. La supresión de la producción natural de testosterona, lo que puede llevar a la atrofia testicular y disfunción eréctil, cambios en la producción de hormonas sexuales, lo que puede afectar el líbido y la fertilidad, desarrollo de la ginecomastia, crecimiento de glándulas mamarias en los hombres. Efectos psicológicos, cambios del estado de ánimo, como irritabilidad, agresión, a menudo llamado rabia esteroide, depresión y ansiedad, ¿sí? Dependencia psicológica al esteroide, lo que puede llegar a un abuso, y este yo creo que es el efecto secundario más importante. Dependencia psicológica del esteroide. ¿Qué quiere decir esto? A ver, suponete que vos nunca hiciste un plan, ¿sí? Yo calculo que todos los que están acá en algún momento consumieron, si algunos ya me dijeron que sí. A ver, cuando hiciste tu primer plan, hayas usado lo que hayas usado, seguramente te diste cuenta cómo tu fuerza se disparó, cómo tu crecimiento muscular se disparó, ¿verdad? O sea, ganaste músculo en mucho menos tiempo, pudiste superar los pesos que venías moviendo, ¿sí? Porque los te empezaban a hacer livianos y empezás a mover más cantidad de kilos. Entonces, básicamente te potenciaste, ¿verdad? ¿Qué pasa? El ciclo se termina. Termina el ciclo, puede que hayas hecho un postciclo o no, puede que te enterrete o no, puede ser que directamente cortaste en seco, ¿sí? Porque hay gente que no conoce del tema y lo corta en seco. Te dicen no usas tantas semanas, tenés que descansar tanto tiempo para poder hacer otro. ¿Qué pasa? Cuando yo retiro la droga, y esto es otra de las realidades, las ganancias solo duran mientras estoy usando el esteroide. O sea que es completamente artificial. Mi condición, mi fuerza, mis números son artificiales. Cuando yo retiro el fármaco, el efecto también se retira, paulatinamente, pero se va retirando. ¿Ok? Ya no tengo ese efecto, ya no recupero de la misma manera, ya no puedo imprimir la misma presión motora. De hecho, dependiendo de lo que haya usado, puede ser, por ejemplo, que haya algunos que estimulen la lubricación de articulaciones, ¿sí? Al retirarse esa sobrecompensación de líquido sobre las articulaciones, se secan, entonces empiezan a aparecer dolores que antes no tenía, ¿sí? Dolores en los codos, dolores en las rodillas, dolores en los hombros, ¿sí? ¿Qué pasa? Me baja la fuerza, me baja el tamaño. Mucho de ese tamaño que yo pierdo es la retención líquida que generaba el propio esteroide dentro de la fibra muscular, y al retirarlo, ese líquido no tiene razón de ser y se empieza a perder. Entonces me veo más chico, ¿sí? Me veo más blando,
me veo con menos fuerza y mi cabeza automáticamente dice, necesito volver a consumir esto porque yo así estaba bien. ¿Entendés? Cuando en realidad estás volviendo a un estado natural. Esto que siempre te decían de que no, vos ganás 10 kilos de músculo y perdés 4, pero te quedan 6. Mentira. Si es verdad que los primeros 4 kilos que podés llegar a perder, los perdés rápido porque es esa retención líquida que tenías que el líquido se va rápido. Pero esos otros 6, con el tiempo, los vas perdiendo. Se van. No se quedan. ¿Ok? Es una estupidez creer esto. Creer que yo consumo un esteroide y que voy a ganar una masa muscular que va a ser permanente. No existe el estado físico permanente. No existe. ¿Sí? No existe el estado físico permanente. Ni para bien, tampoco para mal. Porque si esto fuera así, el gordo jamás podría cambiar el físico. El gordo jamás podría ser flaco. ¿Por qué? Porque el físico es permanente. ¿Verdad? Si yo tengo un cuerpo sedentario, jamás podría cambiarlo a un cuerpo musculado. ¿Por qué? Porque el físico es permanente. ¿Sí? El cuerpo musculado, cuando yo dejo de entrenar, también lo voy a perder. ¿Por qué? Porque yo estoy adaptando mi masa muscular a un trabajo que se lo estoy demandando y mi cuerpo se adapta a eso. Por eso el entrenamiento siempre tiene que ser sobre la dificultad, sobre la incomodidad. Yo tengo que meter a mi cuerpo, someterlo a tensiones, a tiempos de trabajo, a cargas que me sean difíciles de mover. Yo no puedo trabajar siempre sobre lo cómodo. Si es cómodo para mi cuerpo es fácil. Yo tengo que trabajar siempre sobre lo que me cuesta, sobre la incomodidad, para que mi cuerpo genere adaptaciones. Yo estoy pidiendo que hagas este trabajo. Hoy no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo la fuerza suficiente, no tengo la resistencia, no tengo la tensión para poder mover estos kilos. Yo voy trabajando constantemente y mi cuerpo se empieza a adaptar a ese trabajo hasta que lo puede mover. ¿Verdad? O sea, mi cuerpo se adaptó a eso. Entonces yo vuelvo a complicarla. Y mi cuerpo se va a tener que volver a adaptar a eso. Y así, progresivamente, con esas sobrecargas progresivas, yo voy adaptando mi cuerpo, generando masa muscular, creciendo, desarrollando. Claramente con los esteroides yo voy aumentando, acelerando ese proceso, ¿sí? Y voy creciendo y voy ganando. Cuando yo retiro el fármaco, esos efectos ya no están. Mi cuerpo ya no tiene ese plus. Entonces, empiezo a volver a mi estado base natural, al que yo ya estaba antes. Y si dejo de entrenar, ya no hay trabajo que hacer. No hay algo para que mi cuerpo necesite esa masa muscular. Si ya no estoy levantando los kilos que levantaba antes. No estoy haciendo los esfuerzos que hacía antes. ¿Sí? A mí me gusta mucho poner un ejemplo como para que se entienda lo que voy. Lo digo en todos los cursos, ¿sí? Pero esto es algo que saben. El ejemplo de la moto y el camión. ¿Sí? Yo tengo una moto, tengo un camión. ¿Ok? Una motito, un camión. Los pongo en una ruta y quiero que recorran una distancia. ¿Sí? La misma distancia. ¿Estamos? Vamos a ponerle, no sé, ¿querés poner un número? 10 kilómetros. Listo, perfecto. La moto y el camión hacen 10 kilómetros. ¿Sí? Ambos a la misma velocidad. Por la misma ruta. En igualdad de condiciones climáticas. Las mismas condiciones. Para uno y para el otro. Yo te pregunto a vos, menos Pablo porque Pablo ya sabe. ¿Cuál de los dos gasta más nafta? ¿La moto o el camión? Chat. ¿Cuál gasta más nafta? ¿La moto o el camión? El camión, ¿por qué? Porque es más grande. Te das cuenta que es lógica pura, ¿sí? Es lógica pura. Hay mucha más cantidad de masa, por ende va a necesitar mucha más cantidad de energía para poder mover esa masa, ¿verdad? La moto es más chiquita, también va a gastar, pero va a gastar mucho menos, ¿sí? Entonces, necesito más energía para mover una masa más grande. Eso es física, ¿ok? ¿Por qué a tu cuerpo, al cuerpo humano, se le dice físico? Porque está sometido a todas las leyes de la física. Somos sensibles a la gravedad, a la velocidad, a la fuerza. O sea, mi cuerpo está adaptado a todas las leyes de la física. Somos sensibles a todas las leyes de la física, por eso le dice físico, ¿verdad? Entonces, mientras más cantidad de masa, mientras más cantidad de peso, más energía yo voy a necesitar para mover eso. O sea, para hacer el mismo trabajo que un chabón flaquito,
yo necesito mucha más cantidad de energía. ¿Entendés? Para hacer lo mismo, mucha más cantidad de energía. Mi cuerpo no entiende de masa muscular, no entiende de calorías, no entiende de feriados, de francos, de trabajos. Tu cuerpo lo único que entiende son dos cosas: reproducción y supervivencia. Nada más. Reproducción y supervivencia. Son de las cosas que tu cuerpo entiende. Eso es lo que conserva a la especie. ¿No es cierto? Estamos hablando de pura biología. No estamos hablando ni de ideologías políticas, ni de machismo, feminismo. No estamos hablando de eso. Solamente biología pura. Supervivencia y reproducción. Para sobrevivir, ¿qué necesito? Energía. ¿Sí? Mientras más energía yo tenga, mientras menos energía desgaste, más voy a vivir. Más energía tengo y de toda esa energía que yo tengo uso menos, voy a durar mucho más. Entonces, la masa muscular es enemiga de la supervivencia. Mientras más músculo tengo, más energía gasto. ¿Verdad? Si yo esa masa muscular la estoy utilizando para un trabajo en concreto, tiene un objetivo, tiene una razón de ser. Y no es que me va a reducir la vida media, sino es que me va a achicar mi rango de vida, porque tiene una utilización, ¿sí? Mi cuerpo está adaptado para generar un trabajo. Ahora, yo tengo una masa muscular desarrollada, que creció, que está grande, y no estoy yendo al gimnasio. No estoy trabajando, no estoy haciendo algo que demande el uso de esa masa. ¿Para qué la va a querer mi cuerpo? ¿Por qué? Me está haciendo desgastar mucha energía y no lo estoy usando. Lo óptimo es reducir la cantidad de masa para así gestionar mucho mejor el desgaste de energía y así poder sobrevivir en el tiempo. Básicamente, si hablamos de supervivencia, tu cuerpo quiere ser gordo. Por eso es tan fácil juntar grasa y tan difícil ganar músculo, ¿sí? O sea, tu cuerpo quiere tener poca masa muscular, porque eso no desgasta, y tener mucha grasa corporal, porque eso es una reserva de energía, ¿sí? Por cuestiones netamente culturales, nosotros vamos por lo opuesto. Si queremos más masa, menos grasa, ¿sí? Por eso depende de país a país. Hay culturas que piensan completamente distinto, que su concepto de belleza es otro, es distinto, ¿sí? Entonces, por lo menos en nuestra rama de este lado del hemisferio, nosotros tenemos ese concepto de belleza, ese concepto de cultural, y buscamos eso, ¿ok? Por eso es que entiendan esto. El efecto del esteroide me va a dar un cuerpo, y ese cuerpo va a durar mientras el esteroide está haciendo efecto. Se retira el esteroide y yo voy a volver a un estado base. Va a haber una desaceleración muy grande y después otra que va a ser más paulatina, ¿sí? Pero si yo en ese instante, cuando yo siento esa caída del efecto, empiezo a sentir que necesito, ahí caí en la rueda y perdí. Y perdí porque me empiezo a entrar en una adicción al esteroide, ¿sí? Como cualquier droga que genera adicción, y eso es donde ya empieza a afectar a niveles de salud, ¿sí? No solamente psicológicos, sino que ya también empieza a bajar a cuerpo. ¿Ok? Tengamos eso muy presente. Sobre el hígado, toxicidad hepática, que se puede manifestarse en daño hepático, enfermedades del hígado como hepatitis o tumores hepáticos. Efectos sobre la piel, acné severo, especialmente en la espalda, pecho y cara. Calvicie, como patrón masculino en hombres genéticamente predispuestos. No es que yo sea pelado igual, ya lo aclaré, mi viejo es pelado, mi abuelo es pelado, como, ya mirá cómo le afectaron los esteroides. Sí, nunca falta el pibe. Efectos sobre el sistema musculoesquelético, mayor riesgo de lesiones musculoesqueléticas debido a rápida ganancia de masa muscular en comparación con la fuerza. Efectos sobre órganos sexuales, encogimiento de los testículos, disfunción eréctil y disminución del líbido. En las mujeres, virilización, que incluye el desarrollo de características masculinas como el crecimiento de vello facial y corporal, voz más grave, cambios en el ciclo menstrual, ¿sí? Reducción del tamaño de las mamas. Otros efectos secundarios es la retención de líquido y edemas, mayor riesgo de hipertrofia prostática, aumento de la agresión y comportamiento impulsivo. Efectos psicológicos, los esteroides pueden tener un impacto en la psicología, resultado de los cambios de humor, ansiedad, agresión, irritabilidad y en algunos casos incluso trastornos psicológicos graves. Chicos, vamos a hacer una pequeñita pausa, hacemos un break, 10 minutitos, ¿sí? Yo corto la grabación y después retomamos.